Ya lentamente el sol se va a alumbrar a otros cielos y se aparecen las estrellas de un día que se está yendo. Algunos dicen un día más, otros un día menos. Al fin y al cabo poco importa, es un día que se ha vivido, es otro día que Dios te dio la posibilidad de levantarte a andar los caminos, para ir tras tus sueños. Y en ese largo camino hoy llegas a una posta, los 65. Es momento de hacer un alto, de tomarse un buen vino, de brindar con la familia y los amigos. Algunos llegarán a esta posta contigo, algunos habrán quedado en el camino. Si eso en cambio fuera un libro, sería el capítulo 65. Atrás todo lo escrito y por delante las hojas en blanco, lo mismo que en el camino. Atrás la polvareda de todo lo sucedido y por delante un camino limpio, preparado para que lo forme con tu destino. Un día más, un día menos. ¿Qué importa la cuestión? Atrás quedó el camino, atrás quedó lo escrito. Lo importante es lo que está por venir. Lo importante son las hojas nuevas que vas a escribir. Tal vez en esta posta, al brindar con tu copa, en ella cargues tus deseos, tus sueños, tu esperanza. Y cuando te lo bebas de un sorbo y lo metas en tus entrañas, desde allí han de levantarte cada mañana para volver a caminar tras tus sueños. Juan Ramón. Siempre en la misma tierra. Juan Ramón. Siempre guaraní. Siempre la misma idea, misionar. Siempre la misma idea, culturizar. De aquel lado del río o de este lado, en Paraguay o en Argentina. Dos banderas, dos historias y una hermandad. Juan Ramón Fariña, misionero y guaraní, guaranito barandú, abañeé, noble, cabal y sincero. Hoy un corazón chamamecero te quiere saludar en este día tan especial. Juan Ramón Fariña, salud, cumpleañero.